Y esas normas, como ya lo mencioné, pueden ser generales y especiales. Entonces, en las normas generales vamos a encontrar las normas marco o abstractas, que básicamente van a referirse a esto que hasta ahora he denominado principios. La misma Constitución Política del 91 no establece ningún artículo que diga la contratación de las universidades se hace de la siguiente manera, pero sí tiene un artículo que dice cuáles son los principios de la función pública, y ya nos habían dicho, o ya les había mencionado, que si bien la contratación de la universidad es como si fuera entre particulares, tiene que atender esos principios de la función pública, y entonces tiene que atender el principio de publicidad, moralidad, eficacia, economía, entre otros más que ahora vamos a ver más adelante. Luego, esto es una norma general que me está diciendo, bajo esos principios se adelanta la contratación de la universidad. Bajo los principios de buen gobierno corporativo, bajo los principios de imparcialidad, yo tengo que conocer como supervisor el régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de intereses. Ya hicimos una capacitación hace algunos meses sobre conflictos de intereses. Recuerden el manual para la gestión de conflictos de intereses, que fue un proceso al que le apuntó la división de talento humano y que generó entonces en consecuencia un documento que se denomina Manual para la Identificación y Gestión de Conflictos de Intereses, y que tal vez en ese auditorio y para el caso de directores de escuela nos vimos en el edificio de bienestar, hicimos la capacitación y contamos por qué la importancia del conflicto de intereses y por qué saber que como servidor público yo no debo ni puedo intervenir en una actuación en la que eventualmente se vea perjudicado el interés general de la universidad por un interés particular. Y eso no es pecado identificarlo, porque es que pueden existir razones que vicien o que mitiguen esa posibilidad de velar por el interés general sobre un interés particular. Cuando el contratista es mi compadre, yo soy el padrino de los hijos y me ponen a mí a supervisar el contrato, ¿usted va a ser imparcial? Piénselo. Yo creería que no, ahí hay una amistad manifiesta, porque hay una cercanía, y entonces yo no voy a hacer igual porque el compadre me va a llamar y decir, uy, compadre, no alcanzo a entregarlo hoy, tranquilo, compadre, la otra semana. Y entonces yo como supervisor estoy modificando el contrato, sin contarle ni siquiera al ordenador del gasto, ni siquiera recibir un requerimiento del contratista que justifique por qué voy a cambiar el contrato. Luego allí mi juicio se va a ver anulado por factores subjetivos y voy a faltarle a la objetividad. Entonces yo debo conocer ese manual de gestión de conflictos de intereses precisamente para evitar incurrir en ese tipo de actividades. Y fíjese que cada vez que vamos desarrollando un tema vamos viendo cómo se da la importancia o se ratifica la importancia de tener un claro conocimiento del ordenamiento jurídico institucional. Y ustedes dirán, no, pero es que la norma se la tiene que saber jurídica. No, no la sabemos, estamos en ese proceso de aprendizaje. Pero la norma se la tiene que saber usted también, porque es que usted es el que la ejecuta, usted es el que hace la actividad contractual, usted es el que está en el día a día atendiendo los requerimientos de su unidad. Dentro de los sistemas normativos, también cuando los abogados nos estamos formando, hay una teoría que es la teoría de Kelsen, que hace referencia y se denomina la pirámide de Kelsen, a que existen normas de mayor jerarquía. Yo no fui capaz de hacer una pirámide, pero las puse en orden, ¿cierto? Y entonces encontramos de las más importantes por jerarquía a las de menor jerarquía. Y entonces están por encima de todas las disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico las normas constitucionales. Caso colombiano, Constitución Política de 1991. Y a ese ordenamiento constitucional se integran los pronunciamientos de la Corte Constitucional. Me imagino que aquí algunos de ustedes, o la mayoría, por no decir que todos, han escuchado hablar de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional nace precisamente por mandato expreso de la Constitución Política del 91 y se le encomienda que sea esa corporación de jueces de la República, conformada por jueces, por magistrados, que tengan dentro de su función velar por el cumplimiento y por la protección de la Constitución Política. Y entonces la Corte Constitucional hace este ejercicio a través de dos alcances, principalmente, hace muchas cosas, pero principalmente dos alcances. Uno, conoce de las demandas de constitucionalidad. Resulta que nosotros como ciudadanos, si conocemos de una ley que vaya en contra de la Constitución Política, sin ser abogados, podemos presentar una demanda de constitucionalidad ante la Corte, decirle, Corte, esa ley es inconstitucional. Y entonces la Corte se pronuncia a través de unas sentencias que se identifican con la C, sentencia C, raya y un número y el año en el que se expide, que son las famosas sentencias de constitucionalidad. Esos pronunciamientos de la Corte se integran a la Constitución Política.
porque la Corte está hablando ahí en nombre de la Constitución, está diciendo esta norma si ajusta a la Constitución o no se ajusta, y lo hace a través de dos expresiones. Cuando se ajusta, dice que es exequible, y cuando no se ajusta, dice que es inexequible. Luego, cuando ustedes escuchen por ahí que la ley o el artículo de tal ley es inexequible, automáticamente acuerden, es que es contrario a la Constitución, está en contra de la Constitución. Cuando escuchen que es exequible, ese artículo se ajusta al ordenamiento jurídico. Y en materia de universidades, hay muchas sentencias, la que les mencionaba, la C, una sentencia de constitucionalidad 220 de 1997, y allí la Corte estaba estudiando una demanda de constitucionalidad contra la Ley 30, porque la Ley 30 dice que tenemos autonomía presupuestal. Entonces un envidioso dijo, ¿cómo así que las universidades con autonomía presupuestal? Que se rijan también por el estatuto presupuestal de todas las entidades públicas, el decreto 1111 del 91, y la Corte le dijo, no, tienen autonomía presupuestal. Claro, tienen que dictar sus propios estatutos, si tienen vacíos, tienen que aplicar ese estatuto presupuestal, pero siempre y cuando eso no vaya en contravía de la autonomía universitaria. Por eso nosotros tenemos estatuto presupuestal, pero tenemos que atender los principios de un estatuto presupuestal, y entre ellos está la planeación presupuestal, y está la verificación de que antes de contratar a alguien debemos contar con un certificado de disponibilidad presupuestal, y hacemos un ejercicio de programación presupuestal que de hecho, me imagino aquí los que son directores de unidades ya recibieron la invitación por parte de planeación para el ejercicio de programación presupuestal 2024, donde planeación empieza a preguntar, cuénteme qué plata necesita para el año entrante, ¿cierto? Ya estamos iniciando ese proceso de planeación presupuestal porque ya el Consejo Superior aprobó los lineamientos para conformar ese presupuesto para el año 2024 y tenemos que empezar a hacer el ejercicio ya porque en diciembre hay que presentar el proyecto de acuerdo al Consejo Superior diciendo este va a ser el presupuesto para el 2024. Y entonces en ese ejercicio de programación presupuestal sabemos que lo que yo programo en una vigencia fiscal me lo voy a gastar en la vigencia fiscal. Y aprovecho la oportunidad para decirles, hombres, dejemos de constituir reservas presupuestales para esconder vigencias futuras. Ya que hago referencia, y ojo con los supervisores porque nos toca estar pendientes de este tema. Celebramos el contrato el 16 de diciembre. Objeto del contrato, entrega, voy a inventar, no es un tema real, pero para colocar un ejemplo, entrega de 2.000 resmas de papel. Fecha del contrato, 16 de diciembre. Fecha de cumplimiento, 16 de diciembre. Salvo que ya me las haya entregado, que sería un hecho cumplido, yo no sé cómo va a cumplir ese contratista con eso. Y entonces nunca me la va a entregar. Y el contrato no se va a recibir a satisfacción del 2016 y vamos a hacer una reserva presupuestal porque el contratista me va a terminar entregando eso en enero. Pero desde que firmé el contrato yo sabía que el contratista me había dicho, le entrego en enero. Y yo le dije, sí, tranquilo, no hay problema. Estoy escondiendo una vigencia futura. ¿Por qué? Porque estoy gastando presupuesto este año para un bien que me van a entregar el año entrante. Eso se llama vigencia futura. Y eso es una indebida planeación presupuestal. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado y por eso la importancia de que si yo voy a planear, ejecutar presupuestalmente este año 10 millones, es porque los necesito y los voy a ejecutar. ¿Sí? Yo no puedo presupuestar, porque a veces los ejercicios de planeación presupuestal es como normalmente uno hace cuando va a vender algo, ¿no? Eso pidamos porque después nos rebajan, ¿no? Entonces yo pido y pongo bastante porque eso después me rebajan. Si pongo poquito, después me rebajan y quedo con menos. No, el ejercicio de planeación presupuestal es realmente identificar qué es lo que usted planea comprar. Y se le sumó un ejercicio adicional, porque insisto, pese a que tenemos autonomía, las disposiciones que se han dictado en los últimos años nos han venido acortando esa posibilidad de autorregularnos y nos han incorporado en requerimientos tales como los famosos planes de compras. Y entonces me dice, no solo planee presupuesto, sino planee lo que va a comprar. Y uno entendería que tiene todo el sentido, que van articulados, porque usted con presupuesto, ¿para qué hace presupuesto? Para comprar cosas. Luego, si usted en su presupuesto dice que va a tener que tener un rubro para bombillos, pues dentro de su plan de compras tiene que tener la compra de bombillos. Entonces, hoy cuando vamos a celebrar un contrato, no solo tenemos que verificar que tengamos la disponibilidad presupuestal, sino que tengamos lo que en contratación llaman el renglón dentro del plan de compras. Y ojo, porque la responsabilidad de verificar que tengamos el plan de compras no es de contratación, no es de dirección de control interno, no es de la oficina jurídica, no es del rector, no es del decano, no es del director de escuela, es de cada unidad. Porque si ustedes recuerdan, el sistema le pregunta, ¿tiene plan de compras? Y usted le puede mentir al sistema. Y al principio se puede sentir mal, ay, le mentí al sistema, puse sí y no tenía. Pues no se preocupe, al final como todas las mentiras se va a saber. Porque al fin de mes, cuando vamos a rendir la cuenta,
vamos a encontrar que hay contratos sin planes de compra. Entonces, se presentan dos circunstancias graves y bien complejas. La primera, no puedo rendir el contrato, porque si lo rindo en SECOP, no lo puedo cargar en SECOP porque no tiene plan de compras. Si no lo rindo en SECOP, no lo puedo cargar en CIA Observa. Luego me queda el contrato sin publicar. Consecuencia, péguese a todos los santos, para que nadie se dé cuenta que ese contrato se celebró. Porque si se dan cuenta, nos multan. Multa que va de 100 a 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Primer problema. Y segundo, usted mintió. ¿A quién le mintió? Al sistema. Y usted con su usuario y su contraseña, que entre los sistemas de información, que son transaccionales, ingeniero Gilberto, que hemos venido trabajando en ese tema, podemos identificar que a ese sistema ingresó César Quijano, porque fue con su rol, fue con su contraseña, que es mía, no es de mi secretaria, es mía. Como cuando usted le sacan plata al cajero y va al banco a pelear y le muestran el video y le dicen, ¿quién es esa señora que está sacando plata? Mi esposa. Señor, ¿y usted le dio la tarjeta? Sí. Y lo más grave, la clave. Nada que hacer. Entonces, si yo le doy mi usuario y mi contraseña a un funcionario de mi unidad y él hace maravillas en el sistema, es mi responsabilidad, porque es única e intransferible, ¿cierto? Como la tarjeta de débito, que es el mejor ejemplo que puedo poner porque a todos nos duele el bolsillo, que nos saquen la platica, ¿cierto? Entonces aquí ocurre lo mismo, si yo identifico que entré al sistema y marqué no, hagan el ejercicio mental de que usted esté llenando un formulario en papel, marque no y firme, está haciendo una declaración y está mintiendo y eso tiene implicaciones de orden legal. Luego viene la importancia, insisto, de ser muy serios y responsables en el ejercicio de ese tipo de responsabilidades o atribuciones. Y les cuento, pasó. Y entonces hay que mirar cómo se hacen controles. Y uno empezaría a decir, hombre, pero no podemos, tenemos que tener otro sistema de control, ¿qué nos inventamos? Y no, no hay que tener más sistemas de control. Es la responsabilidad de cada unidad cuando responde sí o no. Y entonces uno puede decir, es que puse sí, pero se me olvidó. No, no se le olvida tener plan de compras. Porque si usted sabe que va a comprar bombillos y tiene presupuesto para bombillos, pues lo lógico es que tenga plan de compras para comprar bombillos, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas empieza el ejercicio de la gestión contractual. Y entonces, volviendo al tema, tenemos las normas constitucionales que son de mayor jerarquía, luego debajo de las normas constitucionales están las leyes, un poco para irnos ubicando en el panorama normativo de la universidad. En la Constitución tenemos 3 artículos vitales, el 67, el derecho a la educación, el 69, autonomía universitaria, el 113, que habla de la colaboración armónica entre las entidades del Estado, y voy a poner un cuarto, que es el 209, que es el de los principios de la función administrativa. Entonces, de orden constitucional, son 4 artículos que de alguna otra manera orientan, entre otros tantos, nuestra razón de ser. Porque inclusive yo podría devolverme y hablarles que también nos aplica el artículo 44, que es el de los derechos de los niños, los infantes y los adolescentes. A diferencia de los que muchos que estamos acá, que somos egresados de la UIS, yo soy egresado de la UIS, yo no ingresé a la universidad siendo tan infante ni adolescente, yo ingresé de 17 años, ¿cierto? A estudiar. Pero hoy estamos viendo chicos que ingresan de 15 años. Y Camilo no me deja mentir cuando hemos recibido llamadas de papás, mi chinito tiene 15 años, no me le ponga clase a las 8 de la noche que me da miedo que salga a las 10. Y en eso tenemos que regular también. Y entonces Camilo, que es el culpable de las clases de primer semestre, si alguien les pregunta esas misiones que él los programa, le ha tocado ponerse a saltar matones precisamente para que las franjas horarias de alguna otra manera garantice que un chinito de 15 años, y lo digo porque mi hijo tiene 15 años y para mí es un chinito, yo digo el niño semejante camastrón, pues llega a la casa temprano porque todos nos vamos a preocupar, que son las 8 de la noche y el chino en clase y tiene que salir a coger bus y la estación de Metrolínea de la universidad y el caballo Bolívar y todas las historias y demás. Entonces, también tenemos entonces el artículo 44 de la Constitución que nos impone la obligación de velar por una población menor de edad que es la que está llegando a las universidades. Entonces, hay una obligación ahí de orden constitucional adicional. Las leyes, en materia nuestra, está la Ley 30 de 1992. Podemos decir que en su recta final, si se llega a aprobar la reforma que se está o que se pretende tramitar ante el Congreso de la República, ya era de alguna otra manera justo, ya era un llamado a modificar, ya reestructurar la Ley 30 del 92, nótese pues que data del año 1992, realmente el único cambio que ha tenido la Ley 30 del 92 fue en el año 2001, el más diciente, que es la Ley 647 del 2001, que nos permite precisamente contar con nuestras propias unidades de salud, por eso es que la UIS y otras 9 universidades, para un total de 10, tenemos sistemas de salud universitario propio, no todas lo tienen. Somos 34 universidades públicas, pero solo 10 nos dimos la apuesta de tener
un sistema de salud universitario propio y la verdad sea dicha que el nuestro es el mejor. Entonces, si quieren, pregunten y comparen y verán. Y en ese orden de ideas, la Ley 30 del 92 se constituye el referente normativo más importante y allí vamos a encontrar el artículo 28, el artículo 57 y el artículo 93. Ahora más adelante los vamos a ver. ¿Qué tienen que ver con la gestión contractual? El 28, que da el alcance a ese principio de autonomía universitaria. ¿Qué podemos hacer en virtud de la autonomía universitaria? El 57, que me dice expresamente que yo puedo tener reglas propias de contratación. Y el 93, que me indica que los contratos que celebren las universidades tienen efectos civiles y comerciales. Y hay otro artículo bien importante también que es el 92, y ojo con esto, y de paso la propaganda para que nos ayuden. A nosotros como universidad nos devuelven el IVA. Ese IVA que pagamos a nuestros proveedores nos lo devuelven. Todos los bimestres tenemos que hacer el ejercicio de presentar a la DIAN la devolución del IVA. Y hemos tenido dificultades, supervisores, ojo con esto, hemos tenido dificultades porque la DIAN nos ha venido diciendo no le voy a devolver el IVA de este proveedor porque esa factura está mal. Y entonces aquí ya hicimos también una capacitación que la hizo la división financiera, ya hay que recordarla entonces y si es del caso la repetimos o están los videos para que la vean ustedes con calma, donde tenemos que estar pendiente cuando recibamos la factura que la factura esté bien. ¿Sí? Hace algunos años era muy importante para la facturación que la numeración tuviese una resolución de la DIAN que la autorizara. Recuerden que la factura tiene una numeración, la 005. Entonces la DIAN sacaba un acto administrativo y le decía, señor proveedor, usted está autorizado para emitir facturas de la 001 a la 1000. Entonces yo tenía que vigilar que eso fuera así y entonces la factura traía abajo del número una resolución. Entonces yo decía, ah, sí tiene la vigente. Pero hoy en día como la factura es electrónica, lo que me pide es que tenga el CUFE y me pide que tenga el codiguito ese, ¿cómo se llama? El código QR. Ese tipo de cosas son mínimas y indispensables. Y nos ha pasado que la DIAN nos ha dicho, no le devuelvo el IVA, porque ese papel que compraron, esa factura está mal. Claro, estamos peleando con la DIAN y créame que para eso somos buenos. Para decirle, oiga, no, venga, no me traslada a mí la responsabilidad del contribuyente que factura. Pero sí el llamado es a que de alguna otra manera también ejerzamos un control que nos facilite ese ejercicio. Tenemos los decretos presidenciales. Los decretos presidenciales son reglamentarios de las leyes. Allí, por ejemplo, en materia de educación superior, y por aquí vi a la ingeniera Maritza, que se lo conoce de memoria, el decreto 1330, que también dicen que está en vía de extinción, no ingeniera Maritza, porque también está en proceso de reforma. Y ese decreto 1330 lo que nos dice es, venga universidad, si usted quiere ofrecer programas académicos, ¿cierto?, usted tiene que cumplir unas condiciones y me las tiene que mostrar a mí. Y si usted las cumple, yo le otorgo algo que se llama registro calificado. Y entonces ahí tenemos nosotros una norma o una pauta que seguramente los que están aquí presentes, además de la ingeniera Maritza, pues han tenido que adelantar para lograr el otorgamiento de un registro, la renovación de un registro o la modificación de un registro calificado. Y es una norma que tiene incidencia en materia de educación superior. De hecho, que de alguna otra manera, la gestión contractual, aunque ustedes no lo crean, de alguna u otra manera, directa o indirecta, también apoya el ejercicio de este tipo de iniciativas, porque a veces es necesario la generación de contratos de bienes y servicios para el cumplimiento de algunas de las condiciones que están allí contenidas en esos registros. Las ordenanzas son los actos administrativos que expiden las asambleas departamentales. Las asambleas departamentales son los órganos de control político de las entidades territoriales llamadas departamentos. Nosotros, como lo mencioné, hace muchos años, puntualmente 75, porque son los años que estamos cumpliendo de vida institucional, fuimos creados a través de una ordenanza departamental. Y entonces en aquel momento se dictó una ordenanza que advierte o que señala que se crea la Universidad Industrial de Santander como un establecimiento público del orden departamental. Naturaleza jurídica que tuvimos hasta que entró en vigencia la Ley 30 del 92 y nos dijo, ustedes ya no son más establecimientos públicos y ahora se llaman entes autónomos. Ahora les explico en qué consistió esa migración de establecimiento público a autónomo, pero gracias a ellos que podemos tener esas reglas de contratación. Si no, estaríamos sujetos a Ley 80 y estaríamos ejecutando Ley 80 de 1993 para ejecutar bienes y servicios. Los decretos de los gobernadores, los acuerdos, que son los que expiden los consejos municipales, que son los órganos de control político y el órgano legislativo, por llamarlo de alguna manera, de los municipios y de los distritos, los decretos de los alcaldes y las resoluciones que profieren los servidores públicos.
Eso, el marco normativo general. En el marco jurídico interno, local, el de casa, nosotros tenemos los estatutos y los reglamentos, que son las disposiciones de mayor jerarquía. Los estatutos y los reglamentos, por expresa disposición de la Ley 30 y de nuestro propio estatuto, que es el Estatuto General, acuerdo número 166 de 1993, los dicta el Consejo Superior de la Universidad Industrial de Santander. El Consejo Superior es el órgano máximo de dirección y gobierno de la universidad, no lo dice César Quijano, lo dice el artículo 64 de la Ley 30 del 92, que advierte que el órgano máximo de dirección del gobierno es el Consejo Superior. Luego el Estatuto General de la Universidad, que es el acuerdo que acabé de referir, el Estatuto y la Reglamentación de Contratación, que es el acuerdo del Consejo Superior número 079 del 2019, pues fueron dictados en su momento por el Consejo Superior. Ayer el Consejo Superior sesionó y también dentro de sus funciones tiene dictar y aprobar las políticas. Y ayer fue aprobado el documento que contiene la consolidación y la actualización de la política de bienestar institucional. Es un documento que le corresponde al Consejo Superior aprobar y que ayer se celebró por parte de este Consejo esa iniciativa que ha tenido la universidad en el fortalecimiento del bienestar de todos los estamentos que conforman la universidad, porque allí esta política va dirigida al personal administrativo, a los profesores y a los estudiantes a través de las dos grandes dependencias institucionales, que es la División de Gestión de Talento Humano y a través de la División de Bienestar Estudiantil, que actualmente se encuentra adscrita a la Vicerrectoría Académica. Y ayer también el Consejo Superior dictó un reglamento, y es un reglamento para homologar los conocimientos previos y los créditos académicos educativos de los chicos que se gradúan como bachilleres en las escuelas normales superiores. También celebramos ayer esa iniciativa que fue aprobada por el Consejo Superior, porque esto va a permitir que un estudiante de un colegio normal superior que realice el ciclo complementario pueda ingresar a un programa de licenciatura y le homologuemos parte de ese ciclo complementario en el ciclo básico de formación pedagógica. Y eso empieza a ser un juego importante en el ejercicio de la articulación de la educación media con la educación superior. Entonces es el Consejo Superior quien puede aprobar esos reglamentos. Y luego del Consejo Superior, y no porque tenga una menor jerarquía, sino porque se encarga de regular otros asuntos, está el Consejo Académico. No voy a decir que el Consejo Superior tenga más jerarquía que el académico, yo diría que están al mismo nivel porque son órganos de dirección, pero en diferentes especialidades. El superior, órgano máximo de dirección y gobierno, temas administrativos, de política, generales, y el académico, máxima autoridad académica. Luego el Consejo Académico es el que aprueba, por ejemplo, los procesos de admisión en la universidad. ¿Cómo se surte la admisión en la Universidad Industrial de Santander? ¿Cómo se realiza todos los periodos académicos y esos procesos de admisión? De alguna otra manera define también asuntos asociados con el devenir de los programas. Es el que autoriza a través de acuerdos la creación de programas para luego iniciar los trámites ante el Ministerio de Educación Nacional, la renovación de los registros, las modificaciones y demás. Todos estos asuntos son propios del devenir académico de la institución que le corresponde precisamente al Consejo Académico. Y debajo del Consejo Académico del Consejo Superior, para conformar lo que se denomina la alta dirección, encontramos la máxima autoridad ejecutiva de la universidad, que es el rector. Y el rector expide resoluciones, ¿cierto? Y entonces uno podría decir que los órganos legislativos institucionales son el Consejo Superior, el Consejo Académico y el rector. Y en materia de resoluciones de rectoría, por disposición estatutaria, le corresponde al rector expedir los manuales de procedimientos. Por eso es que los manuales de procedimientos que se adoptan en la universidad se adoptan a través de resolución. Ejemplo, les acabé de mencionar hace pocos minutos uno, que es el manual para la identificación y debida gestión del conflicto de interés. Es un manual de procedimientos porque establece el paso a paso a seguir en determinadas circunstancias. El manual para la gestión de cartera es un manual de procedimiento porque establece el paso a paso que debemos seguir para la debida gestión de la cartera que se genere por la prestación de servicios diferentes a los educativos en la Universidad Industrial de Santander. El manual para el manejo de inventarios. Hace poco tuvimos que hacer la rendición de inventarios, ¿cierto? Recordar ese deber, ese procedimiento está precisamente descrito allí, en el manual para la realización de inventarios. Y así vamos a encontrar otra serie de disposiciones emanadas de rectoría que se adoptan a través de resolución que corresponden a esa actividad legislativa que se le ha encomendado a través de los diferentes acuerdos del Consejo Superior y a través de la reglamentación de la Ley 30 de 1992. Ahora bien, existen resoluciones que dictan otros servidores institucionales que no son el rector, pero que lo hacen en el ejercicio de la delegación. Y vamos a ver que uno de los principios pilares de la función pública es la delegación, es decir, en lo público se puede delegar.
Por eso, la ordenación del gasto, si bien en principio por disposición estatutaria le corresponde al rector, luego uno podría decir que en principio solo los contratos los podría firmar el rector, pero calculen si nosotros hacemos más o menos una rendición mensual de 500 contratos, luego al año celebramos alrededor de 5.000, 6.000 contratos que todos los firmara el rector. Sería imposible, o sea, el rector no podría ser rector sino firmador de contratos, para estar pendiente solo de firmar los 5.000 contratos que celebramos al año. Esa función de ordenación del gasto se puede delegar. Y entonces el estatuto de contratación dice, señor rector, usted puede delegar vía general o vía especial la contratación. Pero también puede delegar otros asuntos. Entonces el rector ha delegado en la vicerrectoría académica la definición de asuntos propios del programa de formación o del proceso misional de formación que se encuentra bajo la responsabilidad funcional de la vicerrectoría académica. Ha hecho lo propio con las actividades misionales de investigación y extensión bajo la responsabilidad de la vicerrectoría de investigación y extensión, y ha hecho también lo propio frente a algunos temas asociados a la gestión administrativa en lo que tiene que ver con delegaciones a la vicerrectoría administrativa. Luego, los vicerrectores también pueden expedir resoluciones. Y otros funcionarios que vamos a encontrar que por disposición previa del rector ha delegado en ellos la realización de ciertas funciones o ciertos asuntos que en virtud de la ley se pueden delegar. Ese es el ordenamiento o esa es la jerarquía de las normas. Luego podemos decir rápidamente aquí a modo de conclusión que ninguna resolución o ningún acuerdo interno de la universidad puede ir en contra de una norma constitucional. Yo no puedo expedir un acuerdo que vaya en contra de una norma constitucional so pena de que ese acuerdo sea anulado por un juez y que un juez diga que no es posible que ese acuerdo se aplique por ser contra la Constitución política. Hace muchos años nos pasó. No sé si los que están aquí recuerden que hace algunos años, y estoy hablando del 2005, tal vez hacia atrás, existía en la universidad un proceso de admisión especial para los hijos de los servidores públicos. Luego nuestros hijos nos sorteaban un cupo para ingresar a la universidad con todos los demás aspirantes y no tenían un proceso especial. Y la Corte Constitucional dijo, como dice el meme, ¿a son de qué? ¿Por cuenta de qué hay ese trato preferencial para los hijos de la institución? Claro, uno podría tener muchísimas razones. No, porque es que nosotros estamos acá al servicio de la institución, estamos todos los días acá, pero la Corte dice, mire, todas esas razones son válidas, pero no justifican desde lo constitucional, desde un juicio constitucional, un test de igualdad. Y entonces, sumémosle que los cupos de las universidades, porque así lo ha dicho la Corte, son bienes públicos escasos. ¿Por qué son bienes públicos escasos? Porque hay mucha demanda para tan poca oferta. Siempre, y en la mayoría de los programas académicos, vamos a encontrar que hay mayor cantidad de chicos y de chicas levantando la mano para estudiar un programa que de los cupos que podemos ofrecer. Luego tenemos que atender, en principio, méritos académicos. Este tema obviamente está tomando un rumbo bastante interesante con las discusiones sobre la Ley 30 del 92, incluso sobre la apuesta institucional que hicimos en el último periodo, cuando empezamos a hacer concurrencia de méritos académicos y de factores socioeconómicos, que los resultados fueron muy buenos, y vamos a esperar qué nos espera con la reforma de la Ley 30 para ver qué otras alternativas se manejan. Luego, a modo de ejemplo, ninguna disposición interna nuestra puede ir en contra precisamente de ese ordenamiento constitucional, so pena de que sea excluida del ordenamiento jurídico por parte de un juez al estimar que es violatorio de una norma de mayor jerarquía. Esta gráfica que están viendo ustedes allí es la estructura del Estado colombiano y la traigo a colación precisamente para referirme al siguiente tema de la agenda de trabajo, el tercero ya de la que hemos desarrollado, que corresponde a la naturaleza jurídica de los entes autónomos. Aquí básicamente es una fotografía genérica de la estructura organizacional o del organigrama que tiene el Estado colombiano. Por mandato de esa Constitución Política de 1991, la estructura del Estado se soporta en la organización de 3 poderes públicos, y esto lo hemos escuchado siempre, tal vez desde el colegio o en cualquier otra parte, que la estructura del Estado colombiano se soporta en 3 ramas del poder público: la rama legislativa, la rama judicial y la rama ejecutiva. Luego, esto está dicho en el artículo 113 de la Constitución Política y advierte que estas entidades que conforman la rama legislativa, la judicial y la ejecutiva se tienen que colaborar de manera armoniosa, una colaboración armónica entre ellas. Y entonces empezamos a decir, y bueno, ¿y la universidad en dónde estará? Y entonces arrancamos con la rama legislativa. ¿Qué hace la rama legislativa? Legislar. Entonces la rama legislativa en el Estado nuestro es relativamente sencilla porque la integra el Congreso de la República, que es bicameral. Entonces tiene 2 cámaras, tiene el Senado y la Cámara de Representantes.
y pare de contar. ¿Qué hacen ellos? Leyes. Todo el día se dedican a hacer leyes, ¿cierto? Y entonces las leyes que hace el Congreso de la República son las que conforman nuestro ordenamiento jurídico y marcan las pautas de comportamiento de nuestras actuaciones en diferentes sectores y en diferentes aspectos de la vida cotidiana. Y entonces el ejemplo claro es la Ley 30 de 1992. Por allá en el año 1992, luego de que entró en vigencia la Constitución del 91, dijeron, oiga, cierto que ahora hay principio de autonomía universitaria y que el artículo 69 dice, la autonomía será como diga la ley, pues toca hacer una ley, entonces hagamos una ley, y hicieron la Ley 30 del 92, ¿cierto? Y entonces ellos se encargan de todo lo que tiene que ver con la rama legislativa. Luego ahí las universidades no estamos, por ningún lado, ¿cierto? Luego está la rama judicial. La rama judicial, la Constitución le encomendó la pequeña tarea de administrar justicia. Y entonces ellos son los que ejercen la función jurisdiccional, que eso proviene de un latín que se traduce en la facultad de decidir. Eso es jurisdiccional, la facultad de decidir. Luego, cuando uno hace parte de un Estado y uno es ciudadano y uno se somete a las leyes, uno se somete no solo a las leyes, sino se somete a la resolución de los conflictos por parte de los jueces de la República. El día que usted considere que su contratista le está incumpliendo y usted ya no logra un arreglo directo con él, usted se va para donde un juez. Y usted cuando se va para donde un juez le está diciendo al Estado, papá Estado, a través del ejercicio jurisdiccional, define usted este problema. Porque nos sentamos a tratar de solucionarlo y no pudimos. Y entonces cuando yo le digo al papá Estado resuélvalo, le estoy diciendo me acojo a lo que usted resuelva. Luego la sentencia que dicta un juez de la República en determinado caso es del todo vinculante para nosotros como parte de ese proceso. Y entonces ahí las universidades tampoco estamos. Si acaso estamos como demandantes o como demandadas, pero no hacemos parte de la rama judicial, no tenemos dentro de nuestra responsabilidad el ejercer funciones judiciales. Y en la rama ejecutiva están todas las entidades encargadas de cumplir con los fines del Estado. Y entonces uno podría pensar, por ahí puede ser. Puede ser que nosotros hagamos parte de la rama ejecutiva. Y de hecho quiero contarles que hicimos parte de la rama ejecutiva hasta 1991, cuando éramos considerados entidades descentralizadas del orden departamental por haber sido creados como establecimientos públicos. Pero ese modelo fracasó, por lo que les comenté, por la injerencia que tenían los gobiernos territoriales en las decisiones que se tomaban en las universidades. Y entonces el constituyente dijo, lo voy a sacar de acá y me lo llevo para otro lado. Y entonces diría uno, ¿pero en qué parte está? Bueno, sigamos, organización y control. ¿Quiénes están acá? Ministerio Público. ¿Quién es el Ministerio Público? Es el que nos representa a nosotros como ciudadanos. Eso se traduce en entidades como la Procuraduría, la Personería y la Defensoría Regional. Luego, ahí tampoco estamos, ¿cierto? En el Ministerio Público. Luego viene la Contraloría General de la República, que ya lo precisé y les conté que por mandato del artículo 267 de la Constitución Política, las entidades públicas no tenemos revisoría fiscal. Quienes han tenido la oportunidad aquí de hacer parte de una empresa privada, de una organización privada, saben que por disposición legal la mayoría de ellas tienen que tener un revisor fiscal. ¿Y qué hace el revisor fiscal? Fiscaliza, mira la ejecución de las cuentas y le da razón de ser ¿a quién? A los socios. Le dice, oiga socios, el revisor fiscal o la revisora fiscal en la asamblea o en cada junta directiva emite un dictamen y dice, yo emito un dictamen sobre los estados financieros y le cuento a ustedes, señores sociedad, que todo va bien, o les cuento que esto está mal, que el gerente yo lo veo enriqueciéndose y la sociedad empobreciéndose. Entonces, ojo porque las cosas no van bien, ¿cierto? Eso lo hace la revisoría fiscal. Pues en el caso de lo público no hay revisoría fiscal, hay Contraloría, pero tiene ese mismo propósito, revisar la debida ejecución del patrimonio público, que el patrimonio público se ejecute bajo principios de responsabilidad fiscal, es decir, que la actuación sea económica, eficaz, eficiente, ¿cierto? Y eso lo hace la Contraloría. Luego aquí tampoco estamos las universidades. Y luego entonces dijo el legislador, oiga, y toca tener a alguien que se encargue de la organización electoral, porque vamos a ver cómo la mayoría de los dirigentes de nuestras entidades que hacen parte de la rama ejecutiva son elegidos de manera popular, y entonces creó la organización electoral, el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil, y entonces allí tampoco estamos las universidades. Ya a nivel territorial, dijo vamos a crear entonces la división política del país en departamentos, distritos, municipios y territorios indígenas, y allí tampoco estamos las universidades. Pero quedaron por fuera entonces una serie de entidades que hacen parte de la estructura del Estado,
pero que por su especial naturaleza y por las funciones que se le han encomendado no pueden estar en ninguno otro de los cajoncitos. Y entonces la fácil, hagamos un cajoncito de entidades con régimen especial. Y entonces quedamos aquí las entidades de carácter especial y allí entonces estamos las universidades definidas jurídicamente como entes autónomos universitarios. Pregunta común a la oficina jurídica. Señores de oficina jurídica, ¿esta norma me aplica? Y la respuesta más sencilla, porque la mayoría, si no el 99.9% de las normas, tienen en sus 3 primeros artículos algo que se llama ámbito de aplicación. Y el ámbito de aplicación, el legislador normalmente lo hace para orientar al lector e indicarle si esa norma, hacia quién va dirigida o a quién le aplica. Y entonces en la mayoría de las normas dice, la presente disposición es aplicable a las entidades que hacen parte de la rama ejecutiva del Poder Público. Y entonces preguntan, oficina jurídica, ¿esa norma me aplica? No le aplica. ¿Por qué? Está diciendo que hace parte de las entidades que hagan parte de la rama del Poder Público. Y ustedes bien saben que las universidades no hacen parte de la rama del Poder Público. ¿Qué somos? Somos entes autónomos. Pero en otras leyes se dice, hace parte, esa ley aplica para las entidades que hacen parte de las entidades de la rama ejecutiva del Poder Público y a los entes autónomos constitucionales. Mire, ahí estamos, nos aplica. La expresión ente autónomo constitucional, porque inclusive nuestra naturaleza jurídica no es legal, es constitucional. Fue el constituyente el que dijo, universidades, saquémoslas del andamiaje del Estado, de la estructura típica del Estado y coloquémoslas en este cajoncito especial. Y nos puso allá junto al Banco de la República y junto a la extinta Comisión Nacional de Televisión. Y tenemos reglas especiales sobre funcionamiento. Por eso somos entes autónomos universitarios y estamos aquí en un cajoncito especial. Luego no somos parte de ninguna de las ramas del Poder Público. Y entonces esa sentencia que les menciono, la C222 del 97, 220, perdón, dice eso. Y la C053 del 98 también es una sentencia bien interesante. Y créanme que leer a la Corte Constitucional no es difícil. De hecho, esta nueva Corte es mucho más agradable. No sé si ustedes vieron el caso donde la Corte le explica a un niño de 10 años por qué lo van a separar de sus papás. Y por qué al momento de fallecer el papá, él se va a quedar con los abuelitos y los abuelitos le van a dar la pensión. Y allí la Corte se dirige al niño explicándole didácticamente por qué. Luego las sentencias de la Corte no son complejas y no son para abogados. Cualquier persona las puede leer y las va a entender. Y esta sentencia C053 del 98 dice eso, dice, oiga, universidades, ustedes no son parte de ninguna de las ramas del Poder Público, pero lo dice con esa expresión, pero no son una rueda suelta, ni una isla. Ustedes hacen parte de la estructura del Estado. Y entonces no quiere decir que porque ustedes no hagan de ninguna parte de ninguna de las ramas del Poder Público, pueden hacer lo que quieran. Ustedes tienen que ajustar su actuación a las normas. Y entonces a veces utilizamos y aprovechamos mal la autonomía y entonces nos hacemos valer de la autonomía para todo. Y entonces aquí es que podemos hacer tal cosa porque la autonomía universitaria, sí es cierto, la autonomía universitaria nos da unas prerrogativas, pero no es absoluta. Tiene unos límites y las mismas sentencias y las mismas normas han reconocido. Autonomía sí, pero no así. Es decir, tiene unos marcos legales, tiene unas limitaciones que eventualmente tenemos que atender y por eso es la existencia de nuestro ordenamiento jurídico. Entonces hacemos parte, insisto, de estas entidades de carácter especial. Aquí básicamente está lo que les acabo de explicar, quienes conforman cada una de las ramas. Esto es más para cultura general o para que nos ubiquemos en que estamos aquí entonces dentro de las entidades de régimen especial, ente autónomo universitario, que igual, a pesar de no estar dentro de uno de los cajones, y permítanme utilizar esa expresión, de las 3 ramas del Poder Público, no quiere decir lo anterior que no hagamos parte de la estructura del Estado colombiano. Y esto encuentra razón de ser ya a partir del fundamento constitucional que les mencioné, de unas disposiciones que hacen parte precisamente de la Ley 30 del 92, que también me han escuchado ya hablar previamente sobre el particular y que corresponde a la ley que se dictó una vez se dicta el artículo 69 de la Constitución Política. Fíjese que en línea de tiempo, lo primero que ocurrió fue que sale la Constitución Política del 91, advierte que el modelo de funcionamiento de las universidades hace crisis, se incorpora al ordenamiento jurídico el artículo 69 del principio de autonomía universitaria. Eso obligatoriamente nos lleva a que se expida la ley 30 porque el artículo 69 dice existirá, se declara, se incorpora que existe el principio de autonomía universitaria en los términos que determine la ley. Luego el constituyente dijo, hay autonomía y como lo diga el legislador. Y la autonomía es para A, B, C y D y eso lo regulará el legislador.
Luego, en línea de tiempo, luego de 1990, de la Constitución del 91, llega la Ley 30 del 92. Les quiero contar como anécdota que antes de la Constitución de 1991, el conteo de las leyes era diferente. Y entonces, a partir de la Constitución del 91, se empezaron a contar las leyes de manera consecutiva sin que reinicie el conteo cada año, sino se mantienen así. Luego, fíjese que la Ley 30 de 1992 fue la ley número 30 después de la Constitución del 91. Hay 29 antes, que también regulan temas importantes, lo que quiere decir que la educación superior lo es para nuestro legislador. Claro, lo ideal sería que fuéramos a la Ley 2 de 1991, pero antes salió la Ley 5 del 92 que dice cómo funciona el Congreso. Si no sacan esa, ¿cómo hacen para legislar? Después está la Ley 5 del 92 antes de la Ley 30. Pero ahí está la Ley 30, dentro de las primeros 30 leyes que expide el Congreso de la República, ya en vigencia un nuevo marco constitucional. Y esa Ley 30, y entonces trae aquí algunas disposiciones que son bastante importantes, que tienen que ver, al igual que el artículo 69, o que ratifica más bien esa naturaleza especial de la universidad, y una de ellas es el artículo 16, que se refiere a las instituciones de educación superior, porque ojo, somos institución de educación superior. Lo que puedo decir es que todos los entes autónomos son instituciones de educación superior, pero no todas las instituciones de educación superior son entes autónomos, ¿cierto? Y entonces por eso vamos a encontrar que a nivel de prestación del servicio público de educación superior tenemos diferencias, porque encontramos que las IES, las instituciones de educación superior están allí incluidas las instituciones técnicas profesionales, las instituciones universitarias o escuelas tecnológicas y las universidades. ¿Y quiénes tenemos autonomía? Las universidades. Estos otros compañeros no tienen la posibilidad de dictar reglas de contratación. Y entonces acá nuestros vecinos, que se llaman Unidades Tecnológicas de Santander, ellos rigen su proceso de contratación a través de Ley 80. Nosotros lo hacemos a través de manual propio. Y una de las finalidades que trae la nueva Ley 30 del 92 refiere precisamente a acabar con esta diferencia y que todas las instituciones de educación superior sean autónomas. ¿Por qué? Porque se hace bajo la premisa de que el derecho a la educación superior es un derecho fundamental. Luego, quienes lo prestan tienen que tener las mismas condiciones para la prestación del mismo. Y entonces todos los rectores de las instituciones y demás, diferentes a las universidades, están empujando, permítanme utilizar esta expresión, la reforma a la Ley 30 para satisfacer un requerimiento de orden institucional, y es que también tengan autonomía universitaria y entonces migren y dejen de estar sometidas al control de gobiernos territoriales y pasen a ser también entes autónomos como somos las universidades. Pero aquí hay esta distinción clara que por ahora se encuentra vigente y hace parte de nuestro ordenamiento jurídico. El artículo 19 me dice quiénes son las universidades, entonces me dice, son las universidades las reconocidas actualmente como tales y las instituciones que acrediten su desempeño con criterio de universalidad en las siguientes actividades: la investigación científica tecnológica, la formación académica en profesionales o disciplinas, la producción, desarrollo y transmisión del conocimiento y de la cultura universal y nacional. Ahí están los tres ejes misionales: formación, investigación y extensión. Estas instituciones están igualmente facultadas para adelantar programas de formación en ocupaciones, profesiones o disciplinas, programas de especialización, maestría, doctorados y postdoctorados de conformidad con la presente ley. Entre otras cosas, otro de los asuntos que quiere reformar la Ley 30 del 92 es quitar este error conceptual de los postdoctorales, porque un postdoc no es un nivel de formación, ¿cierto? Entonces, la Ley 30 nuestra tiene error, se le fue al legislador, ellos no saben de eso, y por allá cuando lo redactaron el artículo 19, dijeron que los niveles de formación son pregrado, posgrado, especialización, maestría, doctorado y postdoctorado. Pues ahí se les fue ese miquito, porque los postdoc no hacen parte de esos niveles de formación y es una de las cosas que se quieren modificar con la reforma a la Ley 30 del 92. Pero por ahora, pues ahí está, todos sabemos, los que hacemos parte de las universidades, que los postdoc no son niveles de formación. Artículo 69, que ya lo mencioné, dice básicamente, gozamos de autonomía para organizar actividad estrictamente académica. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros dictamos nuestros reglamentos académicos, que nosotros definimos nuestros procesos de admisión, que nosotros en el ejercicio de la autonomía universitaria somos los que decidimos cómo se van a desarrollar nuestros periodos académicos, ¿cierto? Cuántas evaluaciones le vamos a hacer a los muchachos. Entonces hay un reglamento estudiantil de pregrado, hay un reglamento estudiantil de posgrado que advierte cuáles son esas condiciones académicas, ¿cierto? Eso hace parte de la esencia de nuestra autonomía universitaria. Podemos disponer igualmente sobre la administración, incluido allí las disposiciones de orden financiero que permiten asegurar procesos académicos y cumplimiento de la elevada misión que le confía el Estado y la sociedad. Luego, aquí encuentra sustento
la autonomía universitaria. Y es que el Estado y la sociedad nos ha encomendado la labor de ser formadores de futuros profesionales. Y la Corte Constitucional lo dijo en una sentencia que nos sirvió mucho en el año 2016, cuando estaban aprobando la reforma tributaria, que hay muchos profes que de pronto lo recuerdan porque la sufrieron en el 2017, que la reforma tributaria dijo, se acabó las exenciones tributarias para los profesores universitarios. ¿Cómo así que los profesores universitarios, el 50% de sus ingresos son gastos de representación y están exentos del impuesto de renta? Todo el mundo a pagar, esos son los que más ganan, decían, ¿cierto? Y entonces dijo, todo el mundo a pagar y se acaban las exenciones tributarias. Pues nosotros lideramos como universidad esa discusión ante el Congreso de la República y logramos su modificación posterior y precisamente nos fundamentamos en esto. Oiga, es que la Corte ha dicho que yo puedo generar un trato diferencial para aquellas personas que son docentes en un principio que se llama dignificación de la docencia, porque el docente es el que está preparando a los futuros profesionales que van a dirigir esta vaina. Entonces, si yo no los dignifico a ellos y les doy un trato preferencial, pues ¿a quién lo voy a hacer? Y entonces es donde los estados y las sociedades evolucionadas saben que los mejores pagos son los maestros, los profesores, los médicos y demás, y no al revés, como ocurre en muchas organizaciones, que los mejores pagos son otras personas y no quienes se dedican a ese tipo de labores. Entonces es aquí donde precisamente se ratifica ese principio de la autonomía universitaria por la especial labor que nos han dado. Y eso nos permite entonces hacer uso de la posibilidad de dictar nuestras reglas. Y entonces se garantiza el pleno uso de la autonomía al punto que los órganos de gobierno definen su estatuto, reglamentos, régimen de personal docente y administrativo y manejo de propios recursos. Como me tienen que garantizar la autonomía, me dicen, sea responsable, como cuando tenemos el hijo y el hijo va creciendo, y entonces yo lo voy queriendo demostrar que él ya tiene autonomía y la posibilidad de decidir, luego yo le digo, yo le voy a dar una mesada para que usted mismo atienda los gastos suyos. Y entonces a él le voy enseñando a que tenga autonomía, porque seguramente a todos nos pasó que cuando recibimos la primera mesada nos la gastamos el primer día. Y era para 5, o sea, los 4 días restantes aguante, ¿cierto? Porque yo autónomamente tomé la decisión de gastármelo el primer día. Y seguramente para la segunda semana ya no cometí el mismo error y no me la gasté en un día, me la gasté en 2. Y hasta que llegó un momento en el que aprendí que tenía que ser tan autónomo y tan responsable que eso que me estaban dando me tenía que durar para toda la semana. Pues a las universidades le pasa lo mismo. Desde el 91 nos dijeron, sean autónomos. Ríjanse por sus propias reglas. Dicten su propio ordenamiento jurídico. Pero miren que esa autorregulación les permita realmente el cumplimiento de sus fines misionales y que no vayan a transgredir ninguna otra norma o ningún otro principio. Y ahí entonces está, insisto, la posibilidad de que fijemos nuestras propias reglas en materia de contratación. Bueno, aquí ya lo había mencionado, simplemente es ratificar que el propósito de esto es fortalecer la investigación científica y ofrecer condiciones especiales para el desarrollo, y eso lo hará entonces el Estado a través de los diferentes mecanismos financieros. Sentencia C, que ya les había mencionado cuál es el alcance. Esta sentencia C es la que estudia la constitucionalidad de las normas, y entonces también alguien por allá envidioso en el año 94 dijo, oiga, ¿cómo así que las universidades pueden tener sus propios estatutos de contratación si son entidades públicas? Y ellos administran recursos públicos. Y entonces, al igual que un departamento, ellos están ejecutando horario público, recursos públicos. Lo que nos transfiere la nación todos los años es lo que la nación recauda por cuenta de impuestos. Recuerden que las entidades públicas, como la nación y demás, viven de lo que cobran de impuestos. Entonces, lo que pagamos nosotros de impuestos, la nación lo recoge en una bolsa y empieza a repartirlo. Educación, seguridad, salud y cualquier otra de las necesidades que tiene el Estado colombiano y los fines, pues lo reparten. Entonces dicen, entonces a cuenta de que ellos vienen a tener un trato especial en materia de contratación, y entonces demandó la constitucionalidad de la ley 30 del 92. Y dijo, señor Corte Constitucional, usted por allá del artículo 13 habla del derecho a la igualdad. ¿Por qué a ellos los trata de mejor manera? Porque ellos son playa alta y nosotros playa baja. Porque ellos pueden dictar sus propias reglas de contratación y nosotros no nos tenemos que someter a la ley de contratación que defina el legislador. Y eso por cuenta de que eso es desigual. Y entonces aquí todos somos iguales, dijo el demandante. Y entonces la Corte resolvió esa demanda a través de la sentencia C547 del 94. Fíjese que la ley es del 92, en el 93 se pone la demanda y en el 94 la Corte dicta la sentencia y dice, vea señor demandante, la igualdad es entre iguales. Y usted no se ha igualado, no se compara a una universidad.
Porque las universidades, yo como legislador y la sociedad le ha encomendado una función que usted no tiene. Usted, territorio, tiene la obligación de proveer un urbanismo necesario para el desarrollo de la ciudad, y unos servicios públicos, y unas carreteras, y unas vías, y unos parques y demás. Y es importante, claro que es importante, pero no vaya a comparar esa función que usted tiene como entidad territorial con la que se le ha encomendado a una universidad, que es formar personas. Y entonces la igualdad es entre iguales, y ustedes no son iguales. Y como no son iguales, yo puedo generar una desigualdad en el trato y puedo permitir a través de leyes que las universidades tengan disposiciones especiales. Y entonces dice la sentencia, la actividad contractual de las universidades estatales se rige por el derecho civil y comercial. Que este es el derecho que rige la contratación de los particulares. Vuelvo al ejemplo, esta mañana cuando usted tomó el taxi o el Uber, usted celebró un contrato comercial de transporte o de arrendamiento. Ese contrato es el mismo que celebra la universidad. Los contratos nuestros es como los contratos que celebran con los particulares. Claro, hay unas particularidades que tienen que ver con algunos principios que ahora vamos a detallar más adelante, pero la base conceptual es que el contrato de arrendamiento comercial que celebra usted para arrendar un local, para poner un negocio, es el mismo contrato de arrendamiento comercial que durante muchos años celebró la universidad para tener el Instituto de Lenguas en cabecera. Ya era un contrato comercial. ¿Qué particularidades tenían? Les cuento ahí para que vayan teniendo más o menos en el radar. Los contratos de arrendamiento comercial entre los particulares, si usted no dice que lo va a terminar con la anticipación que diga el contrato, se renuevan automáticamente. Y todos los años usted no tiene que renovarlo. El de las entidades públicas sí. Y uno diría, pero si son los mismos efectos, ¿por qué tiene que renovar? Sencillo. Porque hay un principio en materia de contratación estatal que habla de la mejor oferta y la mejor selección del contratista. Luego eso quiere decir que no hay renovación automática de contratos estatales. Yo siempre tengo que, al terminar el contrato, parar y decir, oiga, ¿este contrato sigue siendo mi mejor alternativa? Si la sigue siendo, lo que hago es prorrogarlo, ¿cierto? Si no la sigue siendo, paro y hago un nuevo proceso de selección y escojo otro. Por eso en los contratos estatales no hay renovación automática. Hay que evaluar el desempeño de mi contratista. Y entra otra tarea del supervisor, la evaluación de los proveedores. No podemos ser laxos en la evaluación de proveedores. Y créame que aquí más de uno está sentado diciendo, yo lo he sido. Porque usted va a generar el último pago y tiene que hablar al proveedor y entonces el ordenador del gasto empieza, Pepito, ¿y cómo le fue? ¿Qué le pongo? Póngale 5, profe. 5, ¿cierto? Y resulta que mi proveedor no ha sido el mejor. Y una de las formas de tener un control sobre la debida ejecución de los contratos es eso. Y entonces dice, al año siguiente contratan al mismo proveedor, pero otra vez con el mismo, tan mal que no fue, y miren la evaluación, tiene 5 en todo. Tenemos que ser coherentes con ese ejercicio y ser más objetivos en el ejercicio precisamente de la evaluación de ese proveedor. Y entonces es el mismo contrato en materia civil y comercial, pero con esa particularidad no se renueva automáticamente. Pero por lo demás es un contrato de arrendamiento comercial. Y mire lo que permite. Lo que permite que en materia contractual se acojan a disposiciones diferentes a las previstas en el Estatuto General de la Contratación Pública. Quiere decir, la Corte está diciendo, usted universidad no se tiene que acoger a la Ley 80 de 1993. Eso es facultativo. Yo podría como universidad quitarme tantos dolores de cabeza y no ponerme a inventar normas en materia de contratación y decirles, señores, a partir de mañana el régimen de contratación de la Universidad Industrial de Santander será dispuesto en la Ley 80 de 1993. Y créame que más de uno de ustedes querrá quemarme en una hoguera. Porque en la Ley 80 no hay contratación directa, de la que tenemos nosotros hasta 100 salarios mínimos o por las otras 14 causales. En la Ley 80, por cuantía toca hacer procesos de selección pública y selección de mínima cuantía que por lo mucho toman una semana. Y aquí llegan las unidades a decir, doctor, necesitamos ese contrato para allá porque si no, se acaba la Universidad Industrial de Santander y sus 75 años de historia. ¿Cierto? Entonces no da espera a los tiempos de la Ley 80 del 93. Y pese que nuestros procedimientos no son sencillos, pero la complejidad de los mismos es que tenemos que cumplir una serie de principios, pues de alguna otra manera generan cierto grado de rapidez o que sean eventualmente expeditos. Yo ojalá fueran más. Y créanme que le estamos apuntando a facilitar esa actividad contractual, pero por lo pronto tenemos que acoger esas disposiciones. Entonces, podemos coger disposiciones diferentes al Estatuto 80,
salvo en asuntos tales como el régimen de inhabilidades e incompatibilidades para la contratación estatal. Ojo con esto, régimen de inhabilidades e incompatibilidades es de reserva legal. Eso en español significa que yo, por muy autonomía que tenga, no puedo inventarme inhabilidades ni incompatibilidades, son las de la ley. Y entonces, ¿dónde están las inhabilidades y las incompatibilidades? Están en la Constitución Política y están en la Ley 80 de 1993, artículo 8. Mire, les recomiendo, después de que se lean las sentencias C220 del 97, la C053 del 98, incluso antes de que se lean esas sentencias, léanse en el artículo 127 de la Constitución Política y léanse el artículo 8 de la Ley 80 del 93. Ahí ustedes van a tener un panorama general del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, y el 127, créame que es la pregunta más frecuente que llega a mi oficina. Cuando mi oficina quedaba en el anterior edificio de publicaciones, la pregunta más frecuente es: buenos días, ¿aquí es publicaciones? No, es en el primer piso. Y la segunda era esta: ¿puede un servidor público celebrar un contrato con el Estado? No puede. No porque se lo inventó César, porque lo dice el artículo 127 de la Constitución Política. Inhabilidad de orden constitucional. Los servidores públicos no podemos celebrar contratos con el Estado de manera directa o por interpuesta persona. Es allá el que está pensando: yo no lo hago, pero monto una sociedad y que la sociedad firme. No puede. Prohibición constitucional, inhabilidad constitucional. Dice, salvo en los términos que determine la ley. Y entonces la ley, ojo con esto, la ley determinó unas excepciones. Les voy a contar dos que son comunes en nuestro caso. Ley cuarta de 1992, artículo 19. Léanselo también, apunten para que se lo lean. Excepciones para que un servidor público contrate con el Estado. Primera de ellas, la docencia. Y entonces el juez de la República, que es servidor público, ¿puede ser profesor de la Escuela de Derecho y Ciencia Política en un diplomado? Sí, porque va a ser docencia. Entonces le pago por honorarios docentes. El profesor del magisterio puede dictarme clase en una licenciatura de educación, licenciatura en música o con otro programa de licenciatura. Sí puede, porque es docencia y es excepción de la Ley cuarta del 92. ¿Me puede dictar clase en un posgrado? Sí puede, porque es docencia, honorarios docentes se paga. Lo que no puede es hacer un contrato para participar como investigador en un proyecto de investigación. No puede, porque es investigación, no es docencia. Lo que no puede es firmar un contrato para ayudarme en un proceso o en un contrato de extensión como consultor. No puede, porque es docencia y eso no es docencia. Es una inhabilidad de orden constitucional. ¿Está claro? Segunda excepción para la gente de la Facultad de Salud, que por aquí veo varios de la Facultad de Salud, el ejercicio de labores asistenciales. ¿Eso qué significa? Que nuestros profes de planta, servidores públicos, pues pueden tener contratos con un hospital público, porque es servicio asistencial. Y entonces de hecho es común que lo hagan. De hecho ellos tienen contratos con entidades públicas, con nosotros como profesores y con otras entidades, porque precisamente el ejercicio de ellos está en la asistencia, ¿cierto? Entonces hay un tratamiento ahí jurídico especial, porque hay un tema que se llama concurrencia de actividades docentes y asistenciales. Bueno, y eso tiene un régimen especial, pero se puede. Luego, esas son las excepciones, pero en principio el 127 me dice: oiga, servidor público, no celebra. Y el artículo 8 de la Ley 80 establece las demás inhabilidades e incompatibilidades, y entonces me dice que yo, que soy cargo directivo, no puede celebrar con la universidad un contrato ninguna persona que haga parte de mi núcleo familiar hasta cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, y mi cónyuge no puede celebrar contratos. Y entonces, por muy decano, vicerrector, jurídico, jefe de división financiera, de donde sea, yo no puedo decir: es la oportunidad para darle trabajo a mi esposa, porque no puede. No la puedo contratar a través de un contrato de prestación de servicios, porque hay una inhabilidad, ¿cierto? Y entonces hay que estar al pendiente de ese régimen de inhabilidades e incompatibilidades, porque la ignorancia o el desconocimiento de aquel no exime de la responsabilidad que eventualmente tengamos como servidores públicos en la gestión contractual en ese tipo de asuntos, ¿cierto? Claro, nosotros obviamente es muy difícil que nos conozcamos la vida de todo el mundo,
para saber que este es el cuñado o la esposa o el esposo o el novio o la novia de fulano. Y entonces nosotros normalmente lo que hacemos es que le decimos a nuestros futuros contratistas que nos hagan la manifestación de no estar en curso en inhabilidad y en incompatibilidades, ¿cierto? Que le decimos, oiga, manifiésteme que no está en curso en ninguna inhabilidad y en una incompatibilidad para celebrar contratos en el Estado. Y los demás documentos que requerimos, antecedentes Procuraduría, Contraloría, medidas correctivas de policía y todo ese listado que aunque parezca mucho tiene una razón de ser y que está ya en el informe de oportunidad y conveniencia que debemos adjuntar siempre en la planeación de todos los contratos. Y entonces dice que podemos tener nuestro propio estatuto, pero régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto en la contratación estatal, en la Constitución y en la ley. Y entonces, si ustedes revisan el estatuto de contratación, si no me traiciona la memoria es el artículo 5º, 6º o 7º, cualquiera de esos tres, dice que el régimen de inhabilidades e incompatibilidades será el previsto en la ley. Ahí sí no nos gastamos muchas neuronas porque era relativamente sencillo decir que será lo que está en la ley y en la Constitución. No hay que decir absolutamente nada distinto a ello. Y dice, así como la aplicación de los principios de la función administrativa. Entonces no se lo inventó César, sino fue la misma Constitución que dijo, el mismo constituyente que dijo, oiga, tenga su propio régimen de contratación, pero inhabilidades e incompatibilidades, lo que diga la Constitución y la ley. Y principios de la función pública son los que usted va a aplicar. Y entonces, ¿eso en qué se traduce? Si usted ya ha tenido la oportunidad de revisar el estatuto de contratación de la universidad, va a encontrar que en los primeros artículos hay una declaración de principios que debemos atender todos los servidores institucionales y colaboradores que nos dediquemos a adelantar gestión contractual en la universidad. Y entonces allí vamos a encontrar que se desarrolla el principio de publicidad, el principio de transparencia, el principio de moralidad, de eficacia, de eficiencia, y todos aquellos principios que les acabo de mencionar están definidos y tienen un alcance propio en el estatuto. Y entonces vea que hay una importancia fundamental en conocer los principios, porque allí vamos a conocer la base conceptual de los requerimientos de nuestro ordenamiento institucional, porque muchas veces uno escucha a los colaboradores y a los servidores de la universidad decir, no, es que ese estatuto de contratación es un enredo, eso es complicadísimo, eso pide más papeles y eso es una pedida de papel y que el expediente contractual y que nos van a auditar y que nos van a revisar. Claro, si usted lee antes los principios, que no se los inventó la universidad, sino que la norma dice que debemos aplicar los principios, van a entender por qué esos requerimientos. Porque si nosotros estamos hablando del principio de transparencia y de selección objetiva, en nuestro expediente contractual tiene que existir constancia de que yo revisé las condiciones del mercado. Para cuando el ente de control me diga, oiga, compañero, ¿usted por qué está comprando tamales a 150.000 pesos allá en comedores? ¿Qué dan en esos tamales? Y yo le pueda contestar objetivamente, porque es que el mercado me dice que los tamales están a 150.000 y se lo acredito, ¿cierto? Pero si yo le digo, era el proveedor más barato, pues no va a ser una razón de ser que justifique ese principio de transparencia y ese principio de eficacia y de eficiencia del recurso público, ¿cierto? Entonces, por eso es que nosotros decimos, oiga, en el proceso de planeación contractual, haga un sondeo del mercado. ¿Qué es un sondeo del mercado? Verifique que el mercado ofrezca lo que usted está necesitando, porque muchas veces pasa lo que nos pasa a todos cuando acompañamos, en mi caso a mi esposa, a las señoras, a los señores o como sea, a comprar algo y llegan al almacén y dicen, estoy buscando unos zapatos que sean así. Y yo le dije, amor, ¿ya los viste? No, aquí en mi mente. No, pues no existen en el mercado, tengo que mandarlos a hacer. ¿Sí? Y a veces nos pasa lo mismo a nosotros. Tenemos una necesidad y queremos que se satisfaga de la siguiente manera, pero no encontramos en el mercado quien nos oferte eso. Entonces, el sondeo del mercado tiene dos finalidades. Primero, saber si en el mercado alguien me ofrece ese bien o ese servicio, porque muchas veces nos pasa, es que yo quiero un equipo de laboratorio que me haga y que me mide y que me haga esto, pero que no me haga esto. Yo sé que el de esta marca lo hace y que el de otra marca hace esta cosa, debe haber uno que haga las dos. Entonces, bueno, pues pregunte en el mercado, a ver si quienes proveen equipo le den, sí, existe uno que hace las dos cosas, o le digan, no señor, no existe, entonces tiene que comprar, si quiere hacer las dos cosas, el equipo A y el equipo B. Y entonces yo ya sé el mercado que me ofrece, ¿cierto? Ahora, ¿bajo qué condiciones de precio el mercado me está ofreciendo eso? Porque eso es lo que finalmente me van a objetar en lo que corresponde al ejercicio de la función fiscal. ¿A qué precio está comprando la universidad? Y entonces hemos hecho grandes esfuerzos
para lograr ser competitivos y que podamos comprar como particulares. Y entonces hemos celebrado acuerdos comerciales. No sé si conocen de los acuerdos comerciales que tenemos, por ejemplo, con el costo. Allá los señores de Comodores son fans del acuerdo comercial porque realmente hemos logrado conseguir ventajas comerciales y así como al costo toda la semana saca un porcentaje de descuento, pues allá los señores de Comodores en su grupo de sección son muy organizados y están al pendiente de esa vaina. Entonces Jennifer sabe que esta semana la carne está con el 20, por eso vamos a comer carne de aquí para adelante porque está con el 20. No, mentiras, pero sí optimizan las compras en ese sentido. Ya hemos obtenido ahorros y nos hemos podido comportar como particulares para ser competitivos y mejorar en la prestación de nuestro servicio. ¿Y eso a qué obedece? A que ellos ya hicieron un sondeo del mercado. Se pasearon cuánta negocio de venta de carne tienen y tienen una cantidad de precios que ya más o menos conocen cómo son las condiciones del mercado. Y son tan juiciosos que saben que este mes la papa está a tal precio y que este mes la fruta está a tal otro precio, y ese conocimiento de su quehacer les permite tomar decisiones acertadas en materia de contratación y tener ahorros, que finalmente es lo que nosotros buscamos, y que nos presten un buen servicio. Luego eso hace parte del ejercicio de las condiciones y por eso es que se exige, no es por más, que en el expediente contractual tengamos eso. Y en el ejercicio de la supervisión y el cumplimiento del contrato, mire, esto fue real, hallazgo de auditoría de la Contraloría. La universidad, entre sus particularidades, contrata el servicio de transporte, transportes especiales. Sacamos una licitación, varias escuelas de las que veo aquí personas presentes, petróleo, geología, hacen uso de este tipo de servicios, porque los chicos tienen salidas de campo. Entonces nos toca desplazar a los muchachos de Bucaramanga a un escenario extramural para una salida de campo. Y entonces la Contraloría nos audita y nos dice deficiencias en las labores de supervisión y seguimiento del contrato. Entonces, deficiencia de las funciones. ¿Y por qué? ¿Qué soporta el cumplimiento del contrato? No, pues resulta que el operador del bus tiene que entregar una tarjeta de operación y la tarjeta de operación tiene que tener el nombre de las personas que andan en el bus para que le den un permiso, porque es transporte especial, para que se pueda desplazar de Bucaramanga, inventemos, a Zapatoca. Entonces tiene que tener una tarjeta de operación. Pues sí, nos fuimos a ver el expediente contractual y no estaban los soportes de la tarjeta de operación. Estaban, claro, los había sacado la empresa, si no podía movilizar a los muchachos, pero ¿qué pasó? Al supervisor se le olvidó pedirlos. Y entonces el supervisor decía, pero fuimos, yo fui al viaje, yo, profesor, yo iba montado en el bus, yo puedo dar fe de eso. Sí, profe, pero no hay ningún documento que lo acredite. Entonces hay deficiencias en la supervisión. Entonces, profe, ¿qué tiene que hacer? Pida la tarjeta de operación donde esté la constancia de que fueron tantos chicos a la labor y que usted pueda acreditar que efectivamente el contrato se cumplió. Y miren, esto que voy a decir no sobra, y háganlo. Todos hoy en día tenemos un celular que hace de todo, hasta llamadas. Y nos permite tomar fotos. Y entonces no está mal hacerlo. Tómele fotos a los chinos subiéndose al bus, eso no sobra. Y pónganlas en el expediente contractual. Créame que los entes de control, cuando llegan a hacer requerimientos, llegan a ese tipo de nivel. Y en la medida que usted se va subiendo allá al profesor Gilberto, le toma la foto subiéndose al bus y usted mire, lleva al profesor, ese fue. Y toma otra foto y ya, listo. Claro, eso sirve para mil y cosas más. No sé si ustedes escucharon por allá en una población que para repartir el PAE era un único plato de comida y ponían a los niños a rondar que lo reciben y se lo quitaban. Ya hacían un video. Se sirve para eso. Pero me refiero a que son elementos adicionales, no son los únicos, pero nos permiten de alguna otra manera darle certeza a ese auditor que el objeto del contrato se cumple. Miren, temas tan sencillos, y créame que pasa con una frecuencia que uno cuando lee las cosas y ustedes mismos en la labor de supervisión se sorprenden de estos ejercicios. Aprobación de garantías. Es el error más común que pasa. Resulta, y recuerden ustedes, que una de las tareas que tenemos como supervisor es diligenciar el acta de inicio. Y en el acta de inicio nosotros hacemos referencia a que el contratista presentó garantías y que fueron aprobadas. De hecho, solo firmo acta de inicio cuando hay garantías, en los demás casos no. ¿Por qué lo hicimos así? Porque pasaba que el acta de inicio era facultativa y entonces cuando yo pedía garantías, se les olvidaba pedir garantías, porque no había que firmar acta de inicio. Y entonces, ¿qué nos pasaba? Que llegaban a la oficina los profesores, ordenadores del gasto y demás a decir, doctor, tengo un problema. Ya el contratista me prestó todo el servicio, yo lo recibí y tramité la cuenta y en presupuesto me la devuelven, tan atrevidos, dice que porque no hay garantías. Muestre, profe, el contrato, pero usted le pidió garantías. Ah, sí, pues que se me olvidó decirle al contratista. Profesor, el contrato no se podía ejecutar
porque para que se pueda ejecutar se tiene que legalizar, y para legalizarlo hay que aprobar las garantías cuando se piden, por eso se hacen a través del acta de inicio. Entonces dijimos, cambiemos la norma, pongamos que haya acta de inicio siempre que hay que aprobar garantías, para que usted no se le olvide pedir las garantías. Y entonces, ¿qué hace el error más craso y más común de los supervisores en las actas de inicio? Resulta que las pólizas que expiden las compañías de seguros tienen 2 fechas, 3 fechas, para ser más exactos. La fecha de expedición, la fecha de inicio de la vigencia y la fecha de fin de la vigencia. ¿Hasta ahí claro? ¿Sí la recuerdan? Vean una póliza y arriba dice fecha de expedición, fecha de inicio de vigencia, fecha de fin de vigencia. Vamos a poner ejemplos reales. Fecha de expedición de la póliza, 25 de julio del 2023. Fecha de inicio de la vigencia, 19 de julio del 2023. Fecha fin de la vigencia, 20 de agosto del 2023. Eso está bien, no se preocupen. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros le decimos al contratista vigencia de la póliza desde la fecha del contrato hasta la fecha fin. Y si el contrato fue el 19, pues la fecha de inicio de la vigencia es el 19. De hecho, las compañías de seguros están legalmente autorizadas para expedir pólizas con 15 días de para atrás. ¿Sí? Pero ¿dónde está el error? ¿Dónde está el error? Fecha de inicio de la vigencia, 19 de julio. Fecha de expedición, 25 de julio. Fecha de inicio, 19 de julio. Fecha de inicio, 19 de julio, diciendo que aprueba una garantía que expidieron el 25 de julio. Oiga, volver al futuro 4. Mano, fue y se devolvió. Error común. El error más frecuente y el error que todo auditor se lo pesca en toda auditoría. Y hace deficiencias en el ejercicio de la supervisión. ¿Por qué deficiencias? Oiga, supervisor, ¿cómo usted dice que firma el acta de inicio el 19 de julio y aprueba la garantía y me pone el número de la póliza si la garantía fue expedida el 25 de julio? ¿De cuándo tiene que ser el acta de inicio? Del 25 de julio. ¿Eso es pecado? No, no es pecado. Lo que pasa es que el contratista no puede empezar a ejecutar labores sino hasta el 25 de julio. Y entonces por eso que yo tengo que decir a mi contratista, hermanito, rápido con las pólizas, que necesito que usted me entregue los servicios o los bienes de manera rápida. Legalice el contrato rápido. ¿Sí? Hace parte del ejercicio que tengo que hacer como supervisor. Insisto, un error muy común. Y lo más grave es que esto se monta así en nuevas versiones y el equipo que hace el cargo de información en nuevas versiones no tiene dentro de sus responsabilidades hacer un control de legalidad de los documentos, porque sería absolutamente complejo. Yo no sé si aquí hay alguien de contratación, bueno, no veo a nadie, pero tal vez el volumen de información documental que se carga, si son 600 contratos mensuales, tenemos que cargar de los contratos informe de oportunidad y conveniencia y todos los documentos que lo soportan. Tenemos que cargar la orden de prestación y todos los documentos que lo soportan. Pongámosle que sean 20 documentos por contrato, más o menos es un flujo de 1.200 documentos cargándose en una plataforma. Créame, para que no se confíen, que el control del contenido de los documentos contractuales lo hace esa gente porque no lo hacen y no tienen por qué hacerlo. Ese control es del supervisor. Luego debemos quitarnos esa mentalidad que muchos tenemos, que es lamentable, pero que es cierta, que yo me permito transmitirlo de acá porque la he escuchado. No estoy diciendo que hay gente que esté aquí, pero lamentablemente a veces escucha eso. Eso no pasa nada que otro revisa. No, sí pasa, porque la responsabilidad es suya. En la medida que el formato dice diligenció, ¿cierto? Y tiene una firma suya como supervisor. Y entonces el ente de control le va a decir, señor supervisor, ¿cómo usted firma un acta de inicio el 19 de julio si la fecha de expedición es del 25? Y entonces cuando llega el hallazgo de la Contraloría, yo veo allá a los supervisores en mi oficina, doctor, tan raro esa observación, ¿no? No, pues tan raro que usted hubiera hecho esa acta de inicio. Eso es lo raro, porque ¿cómo usted hace ese viaje en el tiempo? Insisto, la gente piensa, no, es que tiene que ser el acta de inicio el 19 porque el contrato de inicio. No, el acta de inicio es cuando se aprueba la garantía, y si la garantía se la entrega el 25, pues será el 25 de julio esa garantía, ¿de acuerdo? Entonces, ese tipo de circunstancias son las que eventualmente dan lugar a las falencias en la ejecución. Y todo ese tipo de requerimientos, insisto, no son porque una vez en el 2019 nos levantamos a decir, hombre, eso aquí la gente en la universidad está muy desocupada, pongamos el oficio y hagamos un estatuto de contratación bien complejo, sino que entiendan la dimensión del asunto y las particularidades que debemos atender para poder lograr cumplir con cada uno de esos principios. Y por eso insisto, si ustedes entienden el tema de los principios, los leen en el estatuto de contratación, van a entender el porqué de los requerimientos que hace la universidad al momento de
formular las normas en materia de contratación. Aquí están esos principios, artículo 109, dice la función administrativa estará al servicio de los intereses generales. ¿Cuál es nuestro interés general como institución de educación superior? ¿Al servicio de qué está nuestra función? Docencia o formación, investigación y extensión. Esa es nuestra función general. Prestación del servicio público de educación superior, hoy derecho fundamental progresivo, dice el Plan Nacional de Desarrollo, dice la Corte Constitucional, dice la reforma a la Ley 30 del 92. Nada más y nada menos que tenemos la medio tareita de desarrollar y prestar un derecho fundamental que a nivel constitucional está la vida, la salud, la honra, y entonces entra ahí la educación superior, porque es la nueva tendencia y es a lo que le apunta la reforma precisamente legislativa de reconocer la educación superior como un derecho fundamental progresivo. ¿Qué implica progresivo? Que no podemos ir de para atrás. Esto es para adelante, esto es mejorando las condiciones de calidad, cobertura y demás, y esa es nuestra responsabilidad. Por eso, el ejercicio de nuestra función como apoyo a la gestión administrativa tiene como propósito general satisfacer la prestación del servicio de educación superior, particular, cumplir con sus labores y como consecuencia de ello recibir un salario. Pues todos aquí trabajamos por una remuneración y es lógico y es acertado y jurídicamente es válido que el salario es la remuneración por la prestación de mi servicio. Luego, si yo hago bien las cosas, pues me pagan bien, me califican bien y puedo continuar en el ejercicio de la labor. ¿Con fundamento en qué? Y aquí arrancan los principios. Mire, yo voy a prestar todo mi apoyo en la gestión administrativa, en el tema de la gestión contractual, para lograr que se pueda cumplir con la misión de docencia, de investigación y de extensión, aplicando el principio de igualdad. Y entonces la igualdad que ha dicho la Corte Constitucional, la igualdad es entre iguales, la igualdad material. Y entonces es posible que yo tenga tratos desiguales porque estoy frente a grupos poblacionales diferentes. Por eso es que existe en la universidad sistemas especiales de admisión, porque hay comunidades que han sido desarrolladas o denominadas por incluso nuestra política de educación inclusiva como grupos priorizados. Entonces le estamos apuntando a que esos grupos que han tenido condiciones socioeconómicas complejas o diferentes a la de otros, pues tengan unas condiciones especiales. Y entonces hay unos programas de bienestar asociados para ellos y demás, y esas desigualdades son válidas. Principio de moralidad. Oiga, la moralidad pública tan importante que es precisamente el cumplimiento de esas normas que yo mismo me impongo. ¿Cómo yo puedo satisfacer un requerimiento cumpliendo con las normas que yo mismo me impuse? Que es que, fíjese que la dificultad de la autonomía es más complicada. Y vuelvo al ejemplo de cuando usted le da autonomía a su hijo para que haga las cosas, o a su hija, o a alguien que usted tenga bajo su cuidado. El día que esa persona cometa el error, usted le dice, pero yo le di la posibilidad de que usted se autorregulara. El día que su hija o su hijo le diga, papá, me voy de fiesta, ¿a qué hora llego? Y usted le diga, hijo, tú eres responsable. Y él llegue al día siguiente a las 7 de la mañana con la vanguardia, usted le va a advertir, usted fue propio, el que se autorreguló y dijo esa hora, pero no está bien. Luego usted tiene que asumir su consecuencia. Nos pasa igual como universidad. El legislador nos dice, autodetermínese, autorregúlese. Pero cuando usted abusa de esa autorregulación y esa autodeterminación, también dice, ojo, esto no es tanto, esto tiene de alguna otra manera un límite. Eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad, principios rectores de la función administrativa que le apuntan a lograr precisamente esa gestión fiscal, que el recurso público sea suficiente, que se invierta lo que se tiene que invertir, que mis decisiones sean públicas, que mis actuaciones sean transparentes y se dé la publicidad de lo que yo estoy haciendo. Y aquí entonces entra lo que ya les mencioné, que nos colocaron a publicar en SECOP. Sí, hacíamos publicidad a través de nuestra página web y entonces seguramente el legislador dijo, eso la página web de las universidades nadie la mira. Que miren SECOP, que es donde está todo el mundo mirando cómo se comportan los contratos de las entidades estatales, y entonces nos puso a publicar en SECOP. Y hoy en día nuestros contratos están en SECOP. ¿Qué quiere decir lo anterior? Que cualquier ciudadano que no pertenezca a la comunidad universitaria puede entrar al SECOP y puede saber qué contrato se está celebrando la División de Publicaciones de la Universidad Industrial de Santander, qué contrato se está celebrando la División de Gestión de Talento Humano, la Escuela de Estudios Industriales y Empresariales. Allí lo van a saber todo, porque allí está publicado. Está publicado cada uno de los contratos. Está el contrato que yo celebré con el profesor para que me dictara una clase de posgrado, está el contrato que yo celebré con el laboratorio para una muestra, está el contrato que yo celebré para adquirir un bien o un servicio. Ahí está publicado el SECOP. Luego eso permite que se ejerza un derecho de los ciudadanos que es el de veeduría.
Y por eso es que a veces recibimos a través de las PQRSS, porque pasa también, comunicaciones que llegan a decir, oiga, yo estaba consultando SECOP y vi que la Universidad Industrial de Santander celebró un contrato y en ese contrato compró vino. Y es que entonces allá los profesores se la pasan tomando, entonces toca explicarle, no señor, es que nosotros hacemos alimentos. Resulta que hay recetas que necesitan vino. Pero eso le llama la atención a un ciudadano porque ir a una universidad para qué compra vino, ¿cierto? ¿Para qué va a ser necesario el vino? No, pero resulta que es que allá hacen una carnecita con vino, un pollo o algo muy sabroso, entonces se compra el vino para eso. Pero hay que explicarle al ciudadano porque él no sabe, pero él ya va a saber y va a ver ese contrato allá publicado en SECOP con ese tipo de requerimientos institucionales, ¿cierto? Entonces ahí es donde está el principio de publicidad. A través de la descentralización, delegación y desconcentración de funciones. Vea, delegación, ya lo expliqué también. Por regla general o en principio, la ordenación del gasto en la universidad recae en la máxima autoridad ejecutiva, que es el rector. Pero la norma también advierte, artículo 4 del Estatuto de Contratación, que el rector puede, mediante acto administrativo, delegar la ordenación del gasto. Entonces, hoy en día en la universidad existen dos tipos de delegación. La delegación vía general, que es la que recae sobre funcionarios que ejercen funciones de dirección. Resulta que la universidad, dentro de su estructura organizacional, tiene diferentes rangos en materia de cargos de dirección. Está la alta dirección, que la conforma el Consejo Superior, el Consejo Académico y el Rector. La dirección general, que están los decanos, los vicerrectores, y la dirección especializada, que están los directores de escuela y los demás jefes de unidades o dependencias institucionales. Para el caso de los decanos, de los vicerrectores, de los directores de escuela, directores de departamento, de otros cargos que son jefes de unidades al interior de la universidad, sobre ellos recae la delegación general. En otras palabras, si usted va a asumir un cargo de dirección, usted va a asumir la ordenación del gasto, así de sencillo. Y entonces el día que usted tome la decisión, si es profesor, de decir, yo quiero ser el director de mi escuela, y alza la mano y participa en el ejercicio de ser director de escuela, usted no puede decir, yo quiero ser director de escuela, pero sin ordenar el gasto. Y la expresión coloquial, perdóneme, es carne y hueso, son las dos cositas, ¿cierto? Porque hace parte de sus funciones como director de la unidad, que entre otras cosas es la célula básica de la organización universitaria. Luego allá nace y allá se concentra o es la génesis de todos los procesos misionales. Luego usted como director de esa unidad ordena el gasto. Y entonces, ¿qué gasto va a ordenar? Pues el de su unidad. No se preocupe, usted no va a tener que contratar la construcción del edificio, porque por la cuantía no le va a tocar. Pero sí le va a tocar contratar el profesor, el profesional de apoyo, el consultor, ¿cierto?, que requiere la unidad para determinado asunto. Luego, allí está la delegación general. Luego, esa delegación general, el acto administrativo no dice, la ordenación del gasto recae sobre la profesora Lola Xiomara Bautista y la Escuela de Ingeniería de Sistemas. Dice, recae sobre los directores de escuela. Y ella, como es directora de escuela, pues le toca ordenar el gasto. Y el día que no sea más directora de escuela, pues el que llegue y se siente en ese cargo, pues le tocará ordenar el gasto, ¿cierto? Por el hecho de asumir ese cargo de dirección. Y entonces ella va a ser nombrada y va a ser posesionada y ese día va a decir sonriente, juro que voy a ordenar el gasto. Entre otras responsabilidades que tienen los directores de escuela, ¿cierto? Lo mismo pasa con el que asume el cargo de decano, lo mismo pasa con el que asume el cargo de vicerrector, jefe de división o en términos generales de unidad. Es por el ejercicio del cargo que ejerce la ordenación del gasto, ¿cierto? Esa es la delegación general. La delegación específica es una iniciativa nuestra, es una figura propia nuestra, que permite que ciertas personas que no necesariamente ejercen un cargo de dirección, pero sí ejercen unas funciones de dirección o de coordinación. Y entonces que esas personas digan, venga, yo quiero ordenar el gasto, deléguenme a mí la ordenación del gasto, y en su mayoría lo hacen porque conocen tanto de la esencia de los requerimientos que quieren contratar, que es más ágil y rápido para ellos ejercer la ordenación que esperar que el jefe de la unidad a la que se encuentran adscritos los hagan. Y entonces allí tenemos el caso puntual, por ejemplo, de los directores de laboratorios, quienes ejercen funciones de dirección de laboratorio, o quienes ejercen las funciones de directores de grupos o centros de investigación. También el ejercicio de esas funciones permite la ordenación del gasto, o quien eventualmente dirige un proyecto de extensión. Entonces la escuela presenta una propuesta a una entidad pública o un particular, celebra un contrato de extensión o un convenio interadministrativo y en el marco del cumplimiento de esas obligaciones
se requiere celebrar contratos para poder cumplir con ese requerimiento. Luego esa persona alza la mano y dice, venga, yo quiero ejercer como director de ese proyecto, yo quiero ejercer la ordenación del gasto. Y entonces sale un acto administrativo específico, ahí sí con nombre y apellido, donde dice que se delega la ordenación del gasto al servidor Pepito Pérez, quien es director del proyecto ZZ y que ordenará el gasto del centro de imputación número tal, raya 6. Quiere decir que es un fondo especial y ese centro de imputación tendrá un presupuesto y solo podrá comprar cosas asociadas a ese centro de imputación. La ordenación del gasto va a estar limitada a la ejecución de ese proyecto, ¿cierto? Entonces, allí encontramos que nuestro ordenamiento permite la delegación general y la delegación específica. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado y la administración pública ejercerá un control interno en los términos que señale la ley. Y entonces, los sistemas de control son propios de las entidades públicas. Y si bien yo como rector o el rector diga yo delego la ordenación del gasto en todos ustedes, ¿cierto? El día que usted, ordenador del gasto, comete un error, se empieza a retroceder la película y empiezan a mirarse los grados de responsabilidad. Entonces, el primer responsable, ¿quién va a ser? Pues quien está ordenando el gasto. Él fue el que cometió el error o la imprecisión. Pero empieza a mirarse la teoría de la causalidad. ¿Y por qué? Porque es que hay una falencia en las labores de supervisión. Entonces ya no invitan solo al ordenador del gasto a la fiesta, invitan al supervisor. Y luego dicen, ¿y usted por qué ordena el gasto? Porque el rector me delegó. Venga, rector, ¿y usted qué sistemas de control tiene? Y entonces lo que hace la institución es generar sistemas de control interno. Y son varios los sistemas de control. Para el caso nuestro, pues tenemos la Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión, que a través del proceso de auditorías regulares o especiales, audita todos los procesos misionales, entre ellos los de apoyo a la gestión administrativa. Por eso es que dentro de los programas de auditoría que realiza Control Interno y Evaluación de Gestión, que seguramente muchos de ustedes han sido protagonistas, a través de los diferentes auditores, Control Interno llega a cada una de sus dependencias y le dice, profesor, permítame tal expediente contractual, quiero revisar la gestión contractual y la revisa completa. Ya al final nos va a entregar un informe y nos va a decir, mire, usted tiene estas falencias y a partir de esas falencias usted tiene que hacer un plan de mejoramiento y tiene que mejorar los controles en su gestión contractual. Y eso que hace Control Interno, para que ustedes dimensionen el alcance que tiene, es lo primero que llega a pedir la Contraloría. Entonces la Contraloría cuando llega le dice a Control Interno, me presta por favor los informes de auditoría que usted hizo y va a coger el informe de auditoría y va a decir, aquí este señor ordenador del gasto tiene estas falencias y ya le dijeron que ojo, que tenía que mejorar, pues se van para allá a decirle, présteme un expediente suyo y encuentra la misma falencia. Entonces dice, es una conducta reiterativa. Entonces el hallazgo ya no solo va a tener un alcance administrativo, es decir, que yo hago un plan de mejoramiento, sino va a decir con alcance disciplinario y eventualmente fiscal, porque puede haber afectación al patrimonio público. Entonces le compulsa copias para que el Control Interno lo investigue y se va para un juicio de responsabilidad fiscal para que la Contraloría lo investigue. Fíjense la importancia de la seriedad con la que debemos abordar las auditorías internas, porque insisto, son el primer nivel de control que tiene la entidad. Aunado a ello, el Estatuto de Contratación establece un sistema de control institucional que es que la División de Contratación de manera aleatoria también realiza una auditoría de todos los contratos inferiores a 100 salarios mínimos. ¿Por qué los contratos inferiores a 100 salarios mínimos? Porque recuerden que la contratación igual o inferior a 100 salarios mínimos se constituye en una causal de contratación directa. Eso quiere decir que yo no tengo que hacer un proceso público. No quiere decir lo anterior que yo voy a seleccionar a mi contratista guiado por intereses particulares o subjetivos. Porque el hecho de que la contratación sea directa no quiere decir que esté ausente o sea huérfana la selección objetiva. Yo tengo que elegir la mejor propuesta para la universidad. Por eso hice previamente un sondeo del mercado, para saber a cómo están los precios y para saber quién me da el mejor precio, la mejor calidad, el mejor tiempo de entrega y demás. De tal suerte que cuando a mí me digan por qué escogí a su contratista, yo diga las razones, que no me las voy a inventar, usted ya las escribió, están en el informe de oportunidad y conveniencia en un titulito que se llama justificación de selección del contratista. Y créame que ese espacio del informe de oportunidad y conveniencia es para que usted diga, seleccioné a este contratista porque acredita la experiencia que requiero para la prestación del servicio, porque los valores que está cobrando se ajustan al comportamiento del mercado, porque me ofrece tales beneficios. He visto selección del
justificación de selección del contratista, he visto en formatos que dicen porque vale menos de 100 salarios mínimos. Esa no es justificación. Eso justifica la causal de contratación directa, que es diferente. Pero no me está justificando por qué yo escogí a César Quijano como contratista. Y es donde yo tengo que decir, lo que les acabo de mencionar, porque cumple con los requerimientos, tiene la experiencia, tiene la idoneidad, su precio está bajo las condiciones del mercado, y eso no solo afirmarlo, usted lo tiene que acreditar en el estudio previo que hizo para llegar a la celebración de ese contrato. Y entonces allí se traduce básicamente, entre otros, el ejercicio de estos principios de la función.